Listo. Muy bien, continuemos con la clase. Habíamos dejado en el análisis de estas tres expresiones que corresponden al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Enseguida les comparto otro PDF que prácticamente es lo mismo que están viendo aquí, pero puesto de una manera diferente que les va a ayudar mucho en el práctico. Solamente corresponde terminar con el tema de las unidades. Nosotros vamos a utilizar unidades del sistema internacional, porque Argentina tiene su sistema legal de unidades, el SIMELA, el Sistema Métrico Legal Argentina, donde nuestro país adhiere al Sistema Internacional de Unidades. Ustedes vieron en el ingreso que el Sistema Internacional de Unidades está constituido por 7 magnitudes físicas, aquí dice cantidad, pero son magnitudes físicas fundamentales: longitud, masa, tiempo, fuerza, energía, corriente eléctrica y temperatura, cuyas unidades son las listadas en la columna del centro, y el símbolo para cada una de esas unidades, el que está en la última columna. Bueno, miren, la cinemática, chicos, estudia el movimiento sin tener en cuenta las causas que producen ese movimiento. Alguien dijo una vez que para poder construir toda la cinemática solo hace falta una regla y un reloj. Con una regla medimos longitudes. Vamos al sistema de unidades, cuya unidad fundamental es el metro. Y con un reloj medimos tiempo, cuya unidad fundamental en el sistema internacional es el segundo. Entonces, vamos a admitir a otros compañeros. Les decía, la longitud la vamos a medir en segundos, su unidad, en metros unidad, y el tiempo en segundos. Entonces, la velocidad será o tendrá por unidad metros por segundos, en tanto que la aceleración tendrá por unidad metros sobre segundos al cuadrado. Repito, en cinemática vamos a utilizar solamente unidades de longitud y de tiempo para construir toda la cinemática. Yo les recomiendo que practiquen mucho el tema de reducción de unidades o pasaje de unidades. Por ejemplo, una velocidad dada en millas por hora, expresarlas en metros por segundos. O una velocidad dada en pie por minuto, pasarla a kilómetros por hora. Esos ejercicios recomiendo que repasen la guía de cursillo de ingreso, que es muy rica la guía del cursillo de ingreso en ese sentido. Aclara muchísimo el procedimiento de reducciones, no solamente para cinemática, sino para las otras unidades de la materia. Bueno, paso a explicarles el segundo PDF que les voy a entregar esta tarde. Aquí yo lo que hice con este PDF fue construir un brevario de fórmulas, donde en el movimiento rectilíneo uniforme volvemos a ver que la velocidad del módulo es constante, no hay aceleración, y la fórmula fundamental es velocidad igual a distancia sobre tiempo. De esta fórmula podemos despejar distancia, velocidad por tiempo, y tiempo, distancia sobre velocidad. Ahora, en el MRV, que ya vimos recién, la velocidad no permanece constante en módulo, porque la aceleración, al no ser cero y ser constante, produce una modificación o variación de velocidad. Chicos, les pido, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? A ver si puedo silenciarlo directamente de acá. Gracias, disculpen la interrupción. En este resumen de fórmulas que les va a servir para el práctico, noten lo que yo les decía recién en el primer módulo. Pongo la velocidad inicial y la aceleración entre paréntesis, no porque el paréntesis constituya una herramienta matemática necesaria en una multiplicación, eso no hace falta, es una redundancia. Pero acá en física yo pongo este paréntesis para recordarles a ustedes que estas cantidades serán positivas o negativas dependiendo del sistema de coordenadas que yo estoy utilizando para resolver el problema. Y como tanto la velocidad y la aceleración son vectores, estos vectores serán positivos o negativos. Ahora,
El signo, positivo o negativo, hace referencia al sentido del vector. Pero aquí, en estas ecuaciones, trabajamos con los módulos de las aceleraciones y de los vectores. A la derecha he colocado las unidades para cada una de las magnitudes intervinientes y algo que puede ser de utilidad porque siempre tenemos la necesidad de pasar de metros por segundo a kilómetros por hora o viceversa. Entonces allí multiplicando o dividiendo por 3,6 tenemos esa posibilidad de conversión en estas dos unidades que son de mucho uso para el caso de la velocidad. Este segundo resumen, este segundo PDF, ténganlo con ustedes a la hora de realizar ejercicios, por favor. Esto es fundamental a la hora de realizar ejercicios. Los gráficos de cada uno de estos movimientos. Fíjense, en el MRU la aceleración no tiene gráfico. Lo han dibujado acá en 0 porque la aceleración vale 0. La velocidad es constante, entonces es una línea recta horizontal. Y la posición en función del tiempo es una línea recta oblicua que dependerá su punto de partida si la posición inicial es distinta de 0, como en este caso, o 0, si la posición inicial es 0, partiría esta recta desde el origen. ¿Qué pasa con el MRV? Fíjense, en el MRV ya la aceleración en función del tiempo es constante, por eso pendiente 0. Aceleración constante. Vean esta diferencia, velocidad-tiempo para el MRV respecto del MRU. Ya ahora tengo una línea oblicua. Cuidado con esto, no confundir esta gráfica con esta otra. Yo siempre les recomiendo a ustedes cuando tengan un gráfico, lo primero que tienen que leer son los ejes, es decir, ¿qué tengo en el eje vertical y qué unidad? ¿Qué tengo en el eje horizontal y qué unidad? Velocidad y tiempo. Entonces, automáticamente sé que esto es un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque la pendiente, que es la aceleración, es constante. Bien. ¿De dónde sale el tema que la pendiente es la aceleración? Analicemos un poquito. Y esto lo digo en forma verbal para que, escuchando el video, ustedes después lo analicen escribiéndolo en su cuaderno de apuntes. Si de esta expresión yo despejo la aceleración, me quedará lo siguiente. Aceleración igual a v de t, o velocidad final, menos velocidad inicial sobre tiempo. Vamos a una velocidad v de t cualquiera. ¿Qué significa esto? Que para un tiempo dado, por ejemplo, este tiempo t, tengo una determinada velocidad v. Aquí está acotada. La altura es la velocidad v. Ok. Para este tiempo t, tengo esta velocidad, que la leo en el eje vertical de la izquierda. Para ordenado t, v. Este punto. Bien. Pero tengo para t igual 0, fíjense, 0 por a, 0. Para t igual 0, b sub 0. Cuando el tiempo vale 0, tengo la velocidad inicial. Ahora quiero que ustedes me acompañen al siguiente triángulo. Lo voy a señalar con el cursor. Y de este triángulo, consideremos este ángulo θ. Si yo digo tangente de θ, ¿a qué es igual? La tangente trigonométrica de este ángulo θ es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. Ahora, el cateto opuesto es A por T. Y el cateto adyacente es T. Fíjense acá la abscisa. Desde 0 hasta acá vale T el cateto adyacente. Y el cateto opuesto vale A por T. Alguien me dirá, ¿por qué vale A por T? Porque fíjense, desde este punto hasta el eje horizontal, esta altura es, vean la cota aquí, V de T. Aquí le falta la T, V de T. Ahora, V de T está formada por dos segmentos. Fíjense esto. Separo en términos. 1, 2. 1, 2. Dos segmentos. El primer segmento, V0. V0 es este segmento. El segundo segmento, A por T. Este segmento.
Entonces, este segmento más este segundo segmento me da todo esto que se llama VDT. Por lo tanto, este semisegmento del total es A por T. Entonces, repetimos, tangente de θ es igual a A por T, cateto opuesto, sobre adyacente T. La tangente trigonométrica del ángulo θ es igual a la pendiente de esta recta en azul. Y ya se nos va el tiempo de nuevo. Nos quedan 9 minutos. Avanzamos un poquito más. ¿Qué pasa con la función posición? Pasamos x0 sumando de este lado y tenemos una expresión de segundo grado cuya representación gráfica es una parábola, la curva que está dibujada en azul. Y quiero comentarles lo siguiente. Cada una de estos vectores rojos que están colocados aquí representan la velocidad en un instante determinado de tiempo. O sea, en cada punto, la pendiente de la recta tangente en ese punto considerado representa el módulo de la velocidad en ese tiempo. Yo lo voy a dejar para que lo analicen un poquito con la parte teórica que voy a indicar en unos minutos que ustedes tienen que abordar. Repito el tema de los gráficos para que lo puedan ustedes analizar a la hora de resolver ejercicios. Y he agregado aquí en este brevario de fórmulas el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado, donde omega es la velocidad angular para una partícula que realiza una trayectoria circular y gamma es la aceleración angular. Si ustedes se fijan, estas fórmulas son idénticas en su estructura matemática a las que venimos viendo. Uno dice, pero ¿cómo puede ser si uno es un movimiento de traslación y este es un movimiento de rotación? La respuesta radica en lo siguiente. La ecuación diferencial de las cuales parten estos dos movimientos son idénticas en su definición del fenómeno físico. Por lo tanto, esa ecuación diferencial idéntica, punto de partida del fenómeno físico de un movimiento de traslación o de un movimiento de rotación, conlleva, cuando las integramos a esas ecuaciones, a una estructura matemática similar en ambos casos, más allá de que los fenómenos son diferentes desde el punto de vista de su morfología. Uno de ellos es un movimiento circular y el otro es un movimiento de traslación. He agregado las unidades del sistema internacional. En este caso tenemos que considerar para la velocidad angular la unidad 1 sobre segundo. ¿Por qué? Porque el ángulo θ, siendo la velocidad angular ángulo sobre tiempo, el ángulo θ se mide en radianes, pero radianes no es una unidad, solamente es una expresión de definición de un ángulo en el sistema radial. Aquí lo tienen indicado. θ lo vamos a medir en radianes. Por lo tanto, la velocidad angular nos quedará en 1 sobre segundo, segundo a la menos 1 o hertz, hz. El tiempo en segundos, y para la aceleración angular 1 sobre segundo cuadrado o segundo a la menos 2. ¿Qué agregar en este tipo de movimiento? El periodo y la frecuencia son dos características fundamentales del movimiento circular. El periodo es el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta, o sea, rotar 360 grados sexagesimales, o girar 2pi radianes, es lo mismo. Periodo, el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta. La frecuencia es la cantidad de vueltas que da una partícula en un segundo. Bien, en el movimiento de rotación es usual expresar un cuerpo rígido que está girando en una unidad, digamos, muy de uso práctico, que son las RPM, revoluciones por minuto, vueltas por minuto. Pero cuando nosotros vamos a trabajar las expresiones cinemáticas del movimiento de rotación, no podemos colocar NRPM en los problemas para poder resolverlo. Tenemos que hacer una transformación de estas NRPM a una expresión en términos de la velocidad angular. Entonces, la relación entre NRPM y omega
es la que en términos matemáticos está expresado aquí. Omega es igual a n por pi sobre 30. O sea, multiplican las revoluciones por minuto por 314 dividido 30 y obtienen automáticamente omega. Ejemplo. En el tablero del vehículo ustedes tienen, aparte del velocímetro, el cuentavueltas, ¿sí? El tacómetro. Entonces, ustedes dicen, bueno, el motor está girando 2.500 RPM, 2.000 RPM o las que fueren. ¿Cuánto vale la velocidad angular? Cálculo rápido. Pi vale 3,14. Prescindamos, por favor, de la parte decimal y digamos que pi vale 3. 3 sobre 30 es lo mismo que 1 sobre 10. N sobre 10 es aproximadamente omega. Si el motor del auto está girando a 2000 RPM, omega vale aproximadamente 300 radianes por segundo o 300 Hz. Está en ese orden de magnitud. Bien, voy a dejar que ustedes analicen esta expresión que es de la aceleración tangencial y aceleración centrípeta, dos vectores que sumados o compuestos por la regla del paralelogramo nos dan la aceleración total en el movimiento circular. Ustedes dirán, el profe ha avanzado muy rápido en esta parte sin habernos dado un gráfico ni nada por el estilo. Les hago el siguiente comentario. Yo los voy a invitar a mi canal de YouTube. Allí he grabado un video de cinemática para la Universidad Nacional. Es un video teórico práctico en donde he abordado en detalle esta parte del movimiento circular. Y también he abordado el tema de la velocidad instantánea, un concepto que me quedó sin tratarlos con ustedes en el primer módulo, porque en el primer módulo vimos el concepto de velocidad media y rapidez media. Pero hace falta que conozcamos también el concepto de velocidad instantánea. En ese video que mencionaba recién, en mi canal de YouTube, lo van a poder encontrar. Por otro lado, hemos acordado que voy a hacer algunos videos cortos con estas definiciones fundamentales, videos muy cortitos, pero que van directo y al punto. Y reservaremos estas clases de encuentro para explicaciones más detalladas y repetitivas de los conceptos para que ustedes los puedan abordar con toda solvencia y seguridad. Muy bien, estamos a 3 minutos de finalizar la reunión de hoy. Yo agradezco la participación de todos ustedes, los invito de nuevo al próximo martes, que probablemente va a ser de nuevo 15:30 para no superponer con el otro colega. Hago una aclaración. Alguien me dijo que la clase de física son clases pautadas a partir de las 16:30. No es así. El día lunes puede ser así, pero el día martes el horario que yo tengo asignado para física es de 15 a 18 en el cursado normal. Como ahora estamos en una situación muy particular, nosotros vamos a estar comenzando 15:30 para no superponer con otro colega que está dando clase en este mismo horario o un poquito antes, pero el mismo día. Bueno, agradezco la participación de ustedes. En unos minutos estoy cargando estos 2 módulos de cinemática a YouTube y pasándole el enlace y un pequeño ayuda a memoria de los temas que hemos visto y lo que vamos a abordar en cinemática para que ustedes vayan organizando la materia. Por mi parte, agradecerles nada más, despedirlos y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo martes. Que estén muy bien y por WhatsApp nos comunicamos algún detalle administrativo que esté faltando.